¿La ven? Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces nos quedamos. Déjenme cambiar. A ver, por ahí alguien tiene abierta su micrófono. Si lo puede apagar, por favor. Listo, gracias. Ok, entonces dijimos, totalizamos la cantidad de personas. Bueno, eso ya no nos dio el problema. Y luego totalizábamos las observaciones para generar una razón de inicio, ¿verdad? Esta va a ser nuestra base para poder calcular la cantidad total de hombres que hay y la cantidad total de mujeres que hay y volver a formar nuestra nueva razón. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque aquí nos dice que luego se bajaron 5 de cada uno, por eso necesito saber cuántos hombres hay y cuántas mujeres, de acuerdo a esta razón que se refiere a la observación y el total de personas, y a la segunda que refiere a los hombres que se observan, nada más los que alcanza a ver Miguel. Entonces, aquí voy a aplicar, para saber la cantidad total de hombres, voy a aplicar algo que se conoce como regla de 3, que es multiplicar la razón en forma cruzada y el resultado dividirlo en forma horizontal. Entonces multiplicamos 35 por 4 y el resultado lo dividimos entre 7 y eso nos da un total de 20 hombres. ¿Ok? Yo necesito saber cuántos hombres hay y cuántas mujeres para establecer o dar respuesta a lo que me dice aquí. Eh, Establecer una nueva razón, ¿sí? de personas entre hombres y mujeres. Bueno, lo mismo haríamos con respecto a las mujeres. Bueno, aquí es importante. No lo dije acá, pero lo voy a mencionar aquí, es lo mismo. Yo aquí encima en el antecedente coloqué el número de observaciones, ¿sí? Y abajo el total de personas. Entonces, las observaciones en la siguiente razón deben estar escritas en el mismo lugar que lo anterior, ese antecedente, no el 3 abajo y M arriba. Si aquí son observaciones, aquí va el 3. Si aquí son total, acá el total de mujeres, que está representado por la letra M. ¿Ok? Entonces eso es importante, si no no nos va a dar el resultado correcto. Nuevamente aplico regla de 3, multiplico 35 por 3 y es el resultado entre 7, entonces nos da como total de mujeres 15. Ahora, ya tengo el total de mujeres. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí nos está diciendo que se bajaron 5 hombres y 5 mujeres, entonces los restamos para obtener una nueva cantidad de hombres y una nueva cantidad de mujeres. Vean, no son las mismas. Con estos dos valores son con los que voy a establecer esta razón que me están pidiendo. ¿Cuál sería la nueva razón? No nos los está diciendo el problema, pero se refiere a la cantidad de hombres establecida entre cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Nuevamente, ahí tenemos 15 es a 10, ¿sí? Porque el texto no lo dice, 4 por cada 3, aquí 15 por 10, 15 es a 10. Y vemos que no existe aquí, que no está. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues igual que el anterior, tengo que buscar un número que divida tanto al 15 y al 10, y ese es el 5, es decir, le saco Sí. quintas. Y así ya es como encuentro mi respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahí, por ejemplo, puede haber algún problema que hable que en una urna tengo tantas cantidades de pelotitas y yo observo dos rojas por cada tres verdes, y ese tipo de problemas se resuelven de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que son las proporciones. Una proporción se define como la igualdad entre dos razones y se lee A es a B como C es a D. Si lo vemos con números, esto lo leeríamos 8 es a 2 como 20 es a 5, porque es una
porque es una igualdad, porque si yo divido 8 entre 2 me da 4, es lo mismo que dividir 20 entre 5, me da el mismo valor, ¿ok? Bueno, esa es la manera de expresarlo y de leerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a resolver problemas. Puede ser que la situación se presente de forma directa, o sea que la proporcionalidad entre las dos razones sea de forma directa o de forma inversa. Bueno, eso lo vemos más adelante. Aquí nos dice que el comportamiento de una proporción directa es cuando aumenta una de las cantidades y la otra también. Vamos a verlo de esta manera. En este ejemplo dice, a un saco le caben 20 kilogramos de papa. Yo con esos datos, a un saco le caben 20 kilogramos de papa, yo puedo establecer una razón, donde el antecedente sería el número de sacos y el consecuente sería los kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si duplico el número de sacos? Pues se duplica la cantidad de kilogramos. Si lo triplico, se triplica y así sucesivamente. Entonces, el comportamiento de estas proporciones directas, pues nos dice lo siguiente, al aumentar el número de sacos, pues aumentó el número de kilogramos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo puede ser lo contrario, si hubiera comenzado con que a 3 sacos le caben 60, ¿cuánto les cabe al 2? Pues al disminuir el número de sacos, disminuye la cantidad de kilogramos. Esto nos va a servir para poder analizar los problemas que tengan que ver con la proporción directa, como los ejemplos que voy a ver aquí. Nos dice, una persona que está a dieta sabe que para bajar de peso debe consumir menos calorías. Si actualmente come 90 gramos de cereal y consume 360 calorías, ¿qué cantidad de cereal deberá comer para consumir solamente 80 calorías? Bueno, análisis: a menor consumo de cereal, menor cantidad de calorías. Entonces se trata de una proporción directa. ¿Ok? Eso es lo que tengo que ver yo. Obviamente este está sencillo, pero a veces es un texto un poco más amplio y ahí es donde se puede complicar un poco, ¿no? Entonces hay que analizar cuál es el comportamiento de estas razones. Voy a establecer la razón que tiene sus datos completos, ¿verdad? 90 gramos de cereal y consume 360 calorías. Esa es una razón. Así como viene, 90 a 360. El siguiente dato sería los gramos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de cereal debe comer o ingerir? Entonces, pero estamos hablando de gramos, ¿verdad? Porque así está midiendo la cantidad de cereal que ingiere. Entonces, va a ser una incógnita. La voy a definir con la letra G y va en los gramos, ¿sí? Porque el otro dato me está diciendo que son calorías, este va por debajo, donde van las calorías. Proporción directa, regla de 3 directa. Multiplico 90 por 80 y el resultado lo debo dividir entre 360. Entonces, debe consumir 20 gramos de cereal. Debe ingerir 20 gramos de cereal para poder consumir solamente 80 calorías. ¿Dudas? No. Muy bien. Qué bueno. Vamos a la siguiente forma de proporcionalidad, que es la inversa. La inversa, pues al contrario, va a ir en direcciones contrarias, valga la redundancia. Dice, una proporción es inversa si al aumentar una de las cantidades la otra disminuye en la misma proporción o viceversa. Entonces vamos a suponer que yo tengo un coche que va a desplazarse una cierta distancia a una velocidad de 60 kilómetros por hora y para llegar de un punto a otro tardó 5 horas. Viajando a esa velocidad, tardó 5 horas. Entonces, ¿qué pasaría si disminuye la velocidad? Pues va a aumentar el tiempo, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción.
¿sí? O puede ser al revés, ¿verdad? Estaba manejando a 50 kilómetros por hora y y aumentó la velocidad, pues disminuye el tiempo, ¿verdad? Ese es el comportamiento de la proporción inversa. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nos dice aquí, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor? Nos dice, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? Bueno, si se trata de una proporción inversa, ya que a mayor cantidad de hombres, menor es el tiempo que se emplea para realizar ese trabajo. Entonces establecemos la primera razón con los datos dados al inicio. 3 es a 24 días. 3 hombres es a 24 días. La segunda razón es donde se encuentra la incógnita. Esta va por debajo porque debe ir con los días y los hombres por encima. Entonces, ahora la regla de 3 inversa funciona de la siguiente manera. Se multiplican los valores que se encuentran en la razón que tiene sus datos completos, 3 por 24, y luego lo divido por el otro valor donde se encuentra la incógnita. Es decir, 3 por 24 nos da 72 dividido entre 8. Entonces, 18 hombres tardarán 4 días en realizar el trabajo. ¿Por qué es importante saber el comportamiento de esto? Porque ya viéndolo en el examen es donde te puedes confundir si es directa o es inversa. Entonces hay que plantear bien el problema. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el reparto proporcional. Aquí por definición dice que el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad de partes en partes proporcionales. Dice, en otras palabras, el reparto proporcional implica repartir una magnitud total de manera proporcional entre diversas magnitudes de una misma clase. Y esta es la manera matemática de expresar eso. Aquí tendríamos una cantidad total, pero bueno, mejor lo vemos con un ejemplo. Fíjense bien. Dice, una empresa tiene 5 departamentos, cada uno de ellos con diferente número de extensiones telefónicas. El almacén cuenta con 4 extensiones, mantenimiento con 3, producción con 4, control de calidad con 3 y venta con 2. La empresa dicta que el pago de servicios telefónicos se realiza en forma proporcional al número de extensiones de cada departamento. Para este mes el recibo asciende a 19.808. ¿Cuánto debe pagar el departamento de ventas por el servicio? Yo voy a establecer mis razones con este cuadro. El problema nos dice que para el almacén hay 4, para mantenimiento hay 3, para producción hay 4 y para control de calidad hay 3 y ventas, por último ventas, hay 2. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de reparto proporcional, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar variables a las, por ejemplo, como ¿verdad? Con almacén tiene 4, y así, cada uno, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es totalizar el número de extensiones que hay en total. Y pues todos estos departamentos, aquí arriba voy a escribir la cantidad total de recibos. A todos estos departamentos deben pagar 19.808, ¿sí? Ya que hice esto, voy a tomar nada más la pregunta. Ojo, no vayan a hacer trabajo de más. La pregunta me dice que cuánto va a pagar el departamento de ventas. Entonces yo nada más voy a tomar estas dos razones. La razón base, ¿sí? Y la razón en donde está la variable, la incógnita. O sea, ¿cuánto debe de pagar el departamento de ventas? Bueno, regla de 3. Aquí voy a aplicar la regla de 3 directa. Y ese es el total a pagar por la cantidad de extensiones que tiene el departamento de ventas. Si yo quisiera saber el de producción, pues tomaría esto con esto, ¿sí? Este con este.
Si me pidieran todas, tendría que hacerlo cada razón medida con la razón principal, cada una de ellas para saber cuánto paga almacén, mantenimiento, producción y así cada una de ellas. ¿Dudas? Les dejé en la tarea un ejercicio o dos de estos para que vayan practicando. ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, maestra. Ok. Sí, maestra, sí. Ok. Vamos a ver por último unidades de medida como patrón de comparación. Y aquí es donde vamos a hablar de equivalencias entre unidades de medidas. Yo aquí les estoy mostrando esta tablita, pero no son todas, ¿sí? Son las más comunes. Igual no voy a trabajar con todas ellas, pero pues si es necesario, o yo digo que sería conveniente conseguir una, pues ahí en internet, nomás le pones tabla de equivalencias de unidades de medida y te puede dar una más extensa. No creo que vaya a ser necesario trabajar con otro tipo de unidades, son las más comunes, las de tiempo, longitud, masa, pero masa medida sí, en gramos, miligramos, kilogramos y volumen. Sí, es lo más común que se trabaja. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, un caracol avanza una cierta distancia. Obviamente, si me está haciendo por minuto, pues está avanzando una cierta distancia. Si actualmente lleva 960 segundos en movimiento, se concluye que actualmente se ha avanzado 64 centímetros. ¿Ok? Bueno. Estamos hablando de tiempo y longitud. ¿Sí? Son las variables aquí del problema. Tiempo y longitud. Tenemos dos datos que formarían una razón. La parte en donde nos dice que ya lleva 960 segundos de movimiento y que por lo tanto ha avanzado 64 centímetros. Entonces las unidades de medida para esta razón son centímetros, segundos y centímetros. Con esto yo puedo establecer esa razón. Pero bueno, antes comentarles. Ya ven que al inicio les dije, si van a hacer una división tienen que ser las mismas unidades de medida. Horas se puede relacionar con kilómetros y se puede relacionar con metros. Los minutos se pueden relacionar con metros. ¿Sí? Los segundos con centímetros. ¿Sí? Entonces, para este problema, pues relativamente está fácil porque ya aquí la opción, todas están en centímetros. Entonces, quiere decir que acá, lo que tengo por minuto, pues no lo puedo trabajar como minutos, sino como segundos. Para empezar, porque es la respuesta que me da aquí las tres opciones. Y además mis razones están en segundos y centímetros. ¿Sí? Entonces, tengo que acudir a la equivalencia. Avanza una cierta distancia en un minuto. ¿Pero cuánto es un minuto en segundos? 60. Entonces es lo que voy a colocar ahí, no 1. Porque 1 es un minuto. Yo necesito que sean segundos. Tienen que ser las mismas unidades de medida. Regla de 3 directa. Multiplico. Y ese resultado lo divido entre 4. Entonces, el caracol avanza 4 centímetros en un minuto. O en 60 segundos. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas? Yo lo hice al revés. Bueno, lo hice diferente, no sé cómo, por qué me salió. ¿Lo hiciste cómo? Hice 960 entre 60 me da 16 y luego 64 entre 16 y me da 4. Dividiste 260 entre 60. Y luego lo multiplicaste acá. Me da 16 y luego dividí... No. Dividí 960 segundos entre la cantidad de segundos y me da 16 minutos. Ajá. Y luego dividí 64 entre 16. ¿Cuántas veces cabe el 16 en el 64? Y me da 4. Ok. No necesariamente... Es que, mira, qué bueno que lo mencionas. Yo te estoy guiando. Para mí es una forma más práctica aplicar la regla de 3. Para mí. O sea, establezco mis razones, aplico la regla de 3 y bye. Ya salió.
Este, sin embargo, el alumno, en realidad en el examen, para este tipo de problemas, que en primaria le llaman de razonamiento, de hecho es de razonamiento, al final de cuentas, si tú tienes un buen análisis, no necesariamente tienes que seguir mis reglas. No sé si me explico. Hay muchos problemas que si entiendes el concepto, no necesariamente tienes que resolverlo como el maestro te lo indica. ¿Sí? Para mí esto es lo más sencillo y directo. ¿Sí? Pero si a ti te sale, pues qué bien, ¿verdad? El problema es cuando no sale. Sí, el problema es cuando no sale. Pues entonces, ¿cómo le hago? Por eso yo prefiero guiarlos por donde yo sé y estoy segurísima que el resultado va a ser correcto. Así es. Y de hecho estamos hablando de razones proporcionales. Esto es lo mejor para evitarnos acá tragedias en los resultados. ¿Ok? Pero sí se puede dar el caso. Incluso hasta en el álgebra. O sea, el álgebra tiene sus procedimientos, pero no es único. O sea, puedes tener 2, 3 procedimientos distintos. ¿Sí? El chiste es que todos los caminos te conduzcan a Soriana. Pero yo prefiero guiarlos por la parte en donde yo sé que es más seguro y más práctico. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Siguiente. Un automóvil se desplaza a 90 kilómetros por hora. Si el vehículo ha avanzado 60.000 metros, significa que lleva una cierta distancia en movimiento. Voy a observar primero mis opciones. En el anterior estuvo bien fácil, ¿verdad? Ya sabía yo que tenía que dar el resultado en centímetros, pero ahora tengo minutos, hora y minutos. Lo más probable es que la respuesta esté dada en minutos al haber una sola variable en hora. Lo más probable, pero no quiere decir que así sea. Vamos a comenzar a resolverlo. O sea, yo pienso eso, estoy en el examen, yo creo que lo más probable es que sea minutos porque es el que predomina. Ese es lo que yo creo, pero vamos a ver ahora si eso es verdad. Longitud y tiempo. Esta es una velocidad. La velocidad me dice que el automóvil avanza 90 kilómetros en una hora. ¿Sí? Cuando yo vea esto, 90 kilómetros por hora, pues es eso, ¿no? Avanza 90 kilómetros en una hora. ¿Ok? Bueno, si yo quiero ver y probar que no es la respuesta correcta ahora, se las voy a mostrar por qué. Voy a trabajar el siguiente dato que está dado en metros como kilómetros, porque aquí tengo kilómetros, ¿ok? Y aquí van a ir en kilómetros la distancia o la longitud. Si en un kilómetro hay 1000 metros, en 60, pues debe de haber 60 kilómetros, ¿ok? Bueno, lo voy a poner ahí. Si hago la regla de 3 simple, háganlo ustedes. Si yo multiplico 60 por 1 y divido entre 90, me va a salir 0.6666 infinito horas. Y esa no existe. O sea, esta, por lo tanto, no lo es. ¿Ok? Si yo lo resolviera así tal cual como viene, pues no es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Cambiar la hora a minutos. Cambiar aquí mis unidades de medida a minutos. Y de esta manera, porque es lo que viene aquí, ya no nada más nos queda minutos. ¿Por qué lo cambié a minutos, profe? Porque aquí las respuestas están dadas en minutos, no puedo cambiar a otra cosa que no sea en minutos, son las respuestas que tengo yo ahí. Es decir, tú puedes hacer lo que te tu regalada gana si fuera una cosa tuya, ¿no? Bueno, yo aquí lo quiero calcular en horas y se acabó, ¿verdad? Pero no, o sea, tú tienes aquí ya respuestas dadas, entonces tú tienes que basarte no solo en el texto, sino en las respuestas que te da el examen, ¿sí? Yo pude haber dejado esto así, pues es correcto, ¿verdad? .666 horas, pero no, aquí no coincide con la respuesta B y lo demás tiene que estar en minutos, entonces yo aquí tengo que hacer la conversión a minutos, ¿ok?
Entonces, muy listos con lo que te da el problema y las opciones múltiples. Eso te ayuda a ver por dónde tienes que resolver el problemita. Respuesta correcta, inciso A. Voy a avanzar. Bravo. Actividad. Ustedes lo resuelven y yo les digo si está bien o mal. Voy a ver dónde andan, porque aquí así como estoy no los puedo ver. Maestra, Dime. ¿es el de inciso A? Ah, digo, el C, el C, el C. El C. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cómo? ¿Quién me contestó ahorita? Ay, no la vi. ¿Quién me dijo? Reina. Reina. Ah, bueno, Reina. ¿Alguien más tiene un resultado igual o diferente? ¿O todavía no lo acaban? No, todavía no. Voy a abrir mi cámara. Sí, maestra, buenas noches. Me traen a hacer lo mismo. Miguel. Sí. Miguel y Reina coinciden. Muy bien. Ok. Voy a dar la respuesta. Efectivamente, es el inciso Yo sé. C. Ok. Bueno, ahora vamos a trabajar el siguiente tema y también vamos a establecer razones y vamos a volver a aplicar la regla. Aquí, en este tema, lo que más se aplica es la regla de 3 directa. La inversa es cuando trabajamos con razones de proporcionalidad. Bueno, el temario, pues concepto de tanto por ciento, cómo se representa. Vamos a hacer cálculos y vamos a aplicarlos en problemas. Vamos a ver ejemplos de algunos problemitas. Concepto de tanto por ciento. ¿Qué es el tanto por ciento? Pues no es otra cosa más que como si fuera la fracción. Nada más que aquí, el tanto por ciento nos va a decir de 100 partes. Hagan de cuenta, este es mi entero. En las fracciones dividíamos el entero en 5 y tomábamos 2. Digo, si se acuerdan de las fracciones. Pero para hablar de porcentajes, ese entero se divide en 100. Y el porcentaje dado, pues es la cantidad que tomas de cada 100. ¿Sí? De cada 100. Entonces, 25% significa que de un total de 100 cosas, partes, personas, dinero, lo que sea, se toman 25 partes, cosas o personas o dinero. ¿Ok? Eso es el tanto por ciento. Ahora vamos a ver cómo se puede, bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Si yo tuviera 300 pesos, de acuerdo al concepto de porcentajes y me piden calcular el 10%, pues significa que voy a tomar 10 de cada 100, por lo tanto serían 30 pesos. Pero yo creo que eso pues ya todo el mundo creo que todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué significa el porcentaje? Y si no, pues aquí está el concepto. Y ahora sí, lo que me interesa. La forma de representar el porcentaje, pues con su símbolo.
¿verdad? Y se lee así, de esa forma, 10%, 30%, 40%. Como fracción, porque el porcentaje también se puede expresar como fracción, y esto va a ser importante porque en probabilidad se emplean las fracciones, o se expresan matemáticamente las probabilidades como una fracción. Y esa probabilidad en algún momento podemos transformarla a forma de porcentaje o viceversa. Entonces, por eso es importante saber las formas de expresar el porcentaje. Si lo quiero expresar en forma de fracción, lo que tengo que hacer es colocar el valor dado sobre 100 y simplificar la fracción, ¿sí? Cuando tengamos fracciones donde hay ceros y quiero simplificar, se elimina 0 con cada 0. En este caso, pues nomás hay un 0 arriba con uno de abajo. Y así ya estoy expresando el 10% como una fracción. Es decir, un décimo de algo es lo mismo que un 10% de ese algo. Aquí, si te pido 24% expresado en fracción, lo pongo sobre 100, simplifico fracción, pero nada más la parte de arriba. Ah, no, miento. Con cualquier fracción, sí es cierto. 24 entre 4 es 100 entre 4. Y ya obtengo que 6/25 es lo mismo que 24%, o viceversa. O equivale a 6/25, el 24%. Busca siempre simplificar para poder expresarla en forma de fracción. Lo contrario, pues sería multiplicarlo por 100 y dividir entre 5. Si me dan, a ver, ¿a qué equivale en porcentaje? 4 quintos. Multiplico 4 por 5, perdón, 4 por 100 y divido entre 5 y eso me da 80%. ¿Sí? Multiplico la fracción, pero nada más el numerador. 4 por 100 y dividido entre el denominador. Y así ya obtengo la expresión como porcentaje. ¿Ok? Si fueran, no sé, 3 octavos, pues lo multiplico 3 por 100 y lo divido en 8. Y ya le agrego el símbolo de porcentaje. Forma decimal. Si me dicen que exprese el 16% en forma decimal, significa que lo voy a dividir entre 100. Y ya tengo, en probabilidad también lo vamos a trabajar así. En forma decimal, el porcentaje, o viceversa en estadística. O lo mismo es decir que recorro el punto decimal. Si te fijas, recorrí el punto decimal y agregué el 0. Es dividirlo en 100 o recorrer el punto decimal. Nada más que cuando tienes nada más una cifra, al recorrerlo, pues tienes que agregar un 0. Y luego el punto y luego el 0 que formaría que le corresponde al entero. O hacer la división. Lo contrario, pues sería regresarme con el punto hacia la derecha. O multiplicar por 100. ¿Sí? Punto 25%. O pues nada más traérmelo a la derecha. Y ya lo vuelvo entero y ya le agregamos el símbolo de porcentaje. Todo eso lo vamos a practicar en probabilidad. Pero como es parte del tema, pues había que mostrarlo. Otro ejemplo. También, si lo voy a mover, pues aquí cuento 1, 2. Y ya me queda, y aquí desaparece el 0 de la izquierda, ¿verdad? Agrego el porcentaje o simplemente multiplico por 100. ¿Cómo vamos? Vamos a calcular porcentajes. Todavía nos queda algo de tiempo. Sí. Una forma para calcular porcentajes es multiplicando esa cantidad por el porcentaje en su forma decimal. Esa es una forma. Por ejemplo, ¿cuál es el 35% de 340? Pues nada más transformo mi porcentaje a decimal para multiplicarlo por el 340 y así ya obtengo proporcional, ¿verdad? 35% de 340 es 119. Esa es una manera. Y esa sería la forma que yo bueno, es que también depende del problema, ¿eh? O sea, si no hay necesidad de hacer otra cosa, o depende del contexto, pues esta sería la forma sencilla para que lo hicieras en el examen con tu calculadora. Solamente multiplicas por la forma decimal.
Pero hay ocasiones, como en este ejemplo, dice aplicando la regla de 3 directa, nos dice este ejemplo el 35% de 340, es el mismo ejemplo. También puedo hacerlo de esta manera, 340 corresponde al 100%, ¿sí? Este es el total, 100%. Yo busco el 35, si lo voy a trabajar de esta manera, pues tiene que estar ubicado en la parte donde van los porcentajes y mi incógnita, que es lo que ando buscando, que es la cantidad por encima. Regla de 3, multiplico, luego divido y llegamos al mismo resultado. Pero no en todos los casos va a ser así. Esto es cuando simplemente se calcula el porcentaje de algo. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, para esta pregunta? Dice, ¿qué porcentaje de 68 es 17? Aquí ya no estoy hablando, en ninguna de estas dos cantidades corresponde a un porcentaje, corresponde a las cantidades que le toca a cada porcentaje. Entonces aquí sí necesito aplicar mi regla de 3 porque 68 es mi 100%, ¿sí? Y yo quiero saber que este 17, ¿qué porcentaje es, verdad? De 68. Y ojo, otra vez al colocar las razones, cantidad con cantidad, porcentaje con porcentaje, entonces la incógnita queda en el consecuente. Regla de 3, multiplico, divido, ¿sí? Entonces 17 es el 25% de 68. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, ahí vamos. Ok, gracias. O sea, complementar con la práctica. Ajá. O sea, ya los veré el lunes, dicen ustedes. Ya nos veremos el lunes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, aplicación del tanto por ciento. Se ponen a la venta 1.200 libros de matemáticas, de los que solo se vendieron 875. ¿Qué porcentaje del total se vendió? Pues este está bien sencillo. Mi 100% son los 1.200 libros. Si lo calculo con regla de 3, porque ando buscando el porcentaje que corresponde a lo que se vendió. Entonces, con regla de 3 directa, multiplico, divido, fue lo que se vendió. Obviamente, como son libros, pues no vendiste un cachito de libro, pues se redondea, ¿no? A 73%. Entonces, este es sencillo, relativamente sencillo. Aquí sí tuve que aplicar regla de 3 porque ando buscando el porcentaje y no la cantidad. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Dice Rosario quiere aprovechar el Buen Fin para comprarse un pantalón. En una determinada tienda departamental, un pantalón de mezclilla cuesta 850 pesos, pero por ser la ocasión le harán un descuento del 30%. Ya me está marcando ahí que se va a acabar el reloj. Dice al momento de pagar. ¿Cuánto paga por él? Fíjense bien. 850 pesos corresponde al 100%, o sea, es el total. Si me van a hacer un descuento del 30, ¿cuánto voy a pagar? Pues voy a pagar en porcentaje, voy a pagar el 70%. Entonces, de esta manera es más sencillo resolver el problema que hacer más. De la otra manera, si saco primero el porcentaje y luego lo resto y todo eso, me llevaría más tiempo. Mejor se lo resto al porcentaje, porque me van a hacer el descuento, quiere decir que yo voy a pagar el 70%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el 70% de 850? Aquí sí me conviene multiplicarlo solamente por la decimal. Y eso es lo que va a pagar. En lugar de hacer una regla de 3, si hiciera la regla de 3, yo tendría que poner 850 sobre 100 y luego una variable que corresponda a la cantidad y luego 30, hacer una regla de 3 y luego restárselo a 850. Pues no es necesario. Esta sería una forma directa. Si en el examen no te acuerdas o te presentas con algo parecido a esto y dices tú, no, pues yo ya me aprendí la regla de 3, pues háganlo.
¿verdad? O sea, el chiste es que lo hagan, que lleguen a la solución. Yo trato de hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Pero no quiere decir que tengan que hacerlo necesariamente como yo te dije aquí. Siguiente. Dice, Emilio se dedica a la venta de pantallas de televisión. Por cada pantalla que vende gana el 15%. Si vendió una de ellas en 6,600, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto es qué cantidad, ¿verdad?, de este 15% es su ganancia? Ojo con este problema. En esto que él lo vendió ya está incluido ese 15%. Este no es el 100%. Aquí ya va incluido, eso es lo que me dice el problema. Aquí ya va incluido, o sea que este no tiene un valor de 100%, sino de 15% porque ya está incluida su ganancia. ¿Ok? Entonces, para yo poder saber cuánto es en pesos lo que se ganó, necesito saber cuál es el 100%, o sea, en qué precio la compró él para poder revenderla. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer la regla de 3 de esta manera. 6,000 les corresponde a 115 porque ahí ya está incluido su porcentaje de ganancia. Voy por el 100 para saber cuánto costó la televisión o la pantalla y poderlo ahora sí restar a lo que lo que él la vendió, en lo que él la vende. Entonces su ganancia es de 860. Siguiente, dice, un agricultor vende el maíz en 20 pesos el kilogramo a un distribuidor minorista, quien aumenta el precio un 10% y lo vende a un distribuidor mayorista. Este aumenta el precio un 30% y lo vende al cliente final. ¿Cuánto paga el cliente final el kilogramo de maíz? Lo voy a poner aquí, lo voy a visualizar. El agricultor se lo vendió al minorista en 20 pesos. Luego el minorista le va a tener que aumentar el 10% para vendérselo al mayorista y luego este mayorista al cliente final. Entonces, cuando el agricultor se lo vende al minorista en 20 pesos, para el minorista esos 20 pesos será su 100%. ¿Sí? Entonces él necesita agregarle un 10% más. Entonces, si yo le quiero agregar un 10% más, yo puedo expresar ese porcentaje en su forma decimal ya agregándole el 10%. Es decir, 100 y luego agregar el punto 10 que corresponde al porcentaje. Es como parecido al que hicimos anterior, nomás que el otro lo dejé como 115 porque íbamos a trabajar con regla de 3, pero aquí no. Aquí lo puedo expresar como decimal. ¿Sí? Entonces lo agregamos, lo multiplico y el mayorista lo va a comprar en 22 pesos. Luego, como le tiene que incrementar 30%, pues entonces expreso el 30, para él ya el 22 sería su 100%. Lo multiplico por 1.30 y el cliente final lo compra en 28.6 pesos. Okidoki.